Acá debería estar el delegado y acá este grupo. Generalmente no viene. Chico Matallana. ¿Cómo está? Que una hojita pase para que firme, por favor. No he traído hojas, nada, no he tenido tiempo. Se la ha ido de tiempo. Me pone fecha. Los jóvenes que están acá podrían venir acá. ¿Han traído que los pongan? A veces acá todos en Venezuela no tienen ese protocolo. Es necesario que compren pues que tampoco. Emancipación. ¿Qué tiene un minuto? No tiene un minuto. Estaba haciendo horas. Bueno, el que tiene poder económico para comprar. Entonces, ese es el objetivo de la fundación. Sobre todo que me entiendan, ¿no? Y sobre todo que no duerman. Eso es lo básico. Pues así me van a escuchar algo. A ver, avanzamos. Les dije anterior, posterior, lateral, sobre todo derecho. ¿Cierto? Entonces, el examen para la fundación es de arriba abajo. En la parte posterior, de arriba abajo. Y en la parte lateral, cuando se trata del lóbulo medio, sobre todo. ¿Ya? Bien, no se olviden que acá está el hígado y acá está el corazón. Eso no se examina. Para los fines del aparato respiratorio. Entonces, siempre para el estudiante de medicina, el que está ducho pone y toma los datos con mucha facilidad, el ducho. O sea, cuando ustedes sean internos, ustedes están aprendiendo. Entonces ustedes hacen el examen así, y el otro lado, y comparan siempre. En la parte posterior hacen el examen así, así, y comparan. Siempre comparativo para el alumno, para que pueda aprender bien. No se olviden, comparar lugares. ¿Qué se ausculta? Siempre la auscultación tiene una metodología. Esta metodología es la que van a poner en su historia clínica. O sea, no hagan un examen auscultatorio como tienen que evitar. No, pues, tienen que poner todo, porque ustedes están aprendiendo. Toda la metodología es así. Cuando ustedes sean internos y ponen la metodología, van a quedar muy bien. Aunque su jefe de servicio no lo lea su historia, no importa. Podemos salir a la parte posterior para que... Entonces hagan todo, no se olviden, porque así, solo así aprenden. Entonces el primer punto que vamos a escuchar con el estetoscopio es el murmullo vesicular. Después vamos a escuchar los soplos. El soplo es la modificación del murmullo vesicular. Por eso que lo colocamos en segundo lugar. Luego los ruidos agregados y luego la voz auscultada. En algunos libros van a encontrar que esto está acá, pero no debe ser así porque los soplos son modificaciones del murmullo, cuando hay ciertas condiciones. Vamos a seguir. Entonces, el primer punto es el murmullo. Vamos a avanzar. Este es de su voz. Solamente para mostrarles, ¿no?, que el murmullo vesicular, ¿qué es el murmullo vesicular? La traducción de la entrada y salida del aire, que se modifica a laringe, bronquios y alveolo, y que se transmite también, ¿no?, hasta el lugar donde está el estetoscopio. Entonces, ¿dónde se forma el murmullo? En el alveolo. O sea, el murmullo vesicular no va a indicar que pasa en el alveolo. Dice que es un timbre agudo
dulce. ¿Por qué no se escuchan los que tienen este estetoscopio? Si yo les digo timbre dulce, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué será? Pónganse el estetoscopio acá y escúchense. Ese es el timbre dulce de los muebles circulares. Si ustedes no escuchan un normal, no van a saber. Si ustedes leen y leen una serie de cosas, ¿cómo lo traducen? A la práctica. Si no escuchan. Y si no tiene el estetoscopio, no funciona. Entonces, ese es el timbre dulce del murmullo vesicular. Luego, el murmullo vesicular consta de dos tiempos: la entrada del aire y la salida del aire. Dos tiempos. Pero la inspiración es más audible, o sea, un poco más intensa. Si ustedes tienen estas dos cosas, se colocan ahí y van a notar. Y luego, la expiración es como 1, la inspiración es como 3. O sea, ustedes si toman aire, colocan el estetoscopio, lo que tienen, van a notar que el murmullo vesicular se escucha todo el tiempo inspiratorio. Y solamente 1/3 del tiempo expiratorio. Y eso es normal. O sea, en todos ustedes se encontrarán cuando se iguala la inspiración con la expiración, el tiempo, hay algo patológico. Generalmente ocurre cuando hay disneas de tipo expiratorio. Por ejemplo, paciente con asma tiene disnea expiratoria, porque el tiempo expiratorio se prolonga, o se hace más amplio todavía, acentúa más esta relación. ¿Ya? Acentúa más esta relación. Vamos a pasar. ¿Quiénes tienen este estetoscopio? Vamos a ver. Todo lo que tiene este estetoscopio colóquense acá. A ver. Acá. Reciba de la zona supraesternal. Esto va a ser una clase teórica acá. Ya no le van a enseñar nunca más de escribir. Estoy seguro. Acá. Pónganse acá. Si viene colocado acá, colóquense. Respiren. Tomen aire y vuelven. Entonces, ¿qué van a notar? Que el sonido es intenso. Pónganse el estetoscopio acá, acá. Respiren. Se dan cuenta que el tono es más bajo. Se colocan el estetoscopio acá ahora. Se dan cuenta que el tono es más intenso y es lo que dice áspero, tono elevado sobre todo. Entonces hay una diferencia entre cuando yo ausculto en esta zona y cuando ausculto en esta zona. Cuando yo ausculto en esta zona es el murmullo vesicular, cuando ausculto en esta zona es diferente. Entonces, y se van a dar cuenta de otra cosa también. Auscúltense acá. La inspiración se separa de la expiración. La inspiración se separa de la expiración. Hay una pausa. Y auscúltense aquí. La inspiración es seguida de la expiración en el murmullo vesicular. Entonces lo que auscultan acá, si esto de acá, si esto que están auscultando acá, lo auscultan aquí, que son soplos. Yo esto que estoy escuchando en este momento, lo escucho acá, que es un soplo. Ya después vamos a hablar un poco de soplos. ¿Ya? Vamos a seguir. Siga, Salomé. Entonces, este cuadro es para mostrarle cuándo el murmullo varía. El murmullo puede variar más o menos, o no pasar. Más en los niños. Si usted coloca en el estetoscopio de un niño, va a encontrar que el sonido es del tono más intenso. Pero hay también cuando hay respiración supletoria. El murmullo se escucha más. A ver, ¿qué es respiración supletoria? A ver, ¿qué es respiración supletoria? Nunca me dijo de otro. A ver, usted. Sí, diga. Cuando un pulmón suple, o bueno, una parte del pulmón suple la parte del pulmón dañado. Claro, ayer lo he dicho, lo que pasa es que muchos estuvieron durmiendo. Entonces, si yo tengo una patología acá,
y este pulmón suple la función de respiración supletoria. Puede ser en el mismo pulmón. Entonces en la parte baja hay una lesión que arriba suple. O sea, en la zona de la respiración supletoria, usted va a encontrar que el neumonía vesicular pasa mal. Lo van a ver en sus servicios, sobre todo si van a ver pacientes que tuvieron TB, tuberculosis en algún momento. Cuando se destruyó el parénquima pulmonar, entonces el murmullo vesicular se siente más intenso. Por ese motivo. Entonces, aumento de intensidad, disminución, alteraciones de parénquima, condensación o cavidad. Voy a hacer los esquemas acá en la pizarra para que me entiendan mejor. Un paciente que viene con fiebre, tos, penetración hematórica, dolor de costado en el pulmón, etc. Van al pulmón a auscultar y van a encontrar ahí un síndrome de condensación. Esto le van a hacer. Los dolores les tocaba que los dos otros les haga síndrome parenquimal. Bueno, entonces ese paciente tiene neumonía. Y es lógico. Yo pongo el estetoscopio acá. Por ejemplo, acá llega un bronquio. Está permeable la vía, pero no pasa porque hay una consolidación acá. O sea, acá voy a encontrar disminuido o abolido, y eso se produce de acuerdo al grado de consolidación, a la amplitud de la consolidación y a la superficialidad de la consolidación. Ayer me hizo uno de los chicos, creo, en la otra sala, una pregunta sobre cómo es la condensación en un paciente con un problema viral y un problema neumocócico. De lo mismo. En los problemas neumocócicos, por ejemplo, la consolidación es compacta, no pasa. Y cuando es viral o cuando es por micoplasma, o sea, agentes atípicos que se presentan mucho, la consolidación es así, miren. Es intersticial. O sea, que hay zonas que están aireadas. O sea, yo coloco acá mi estetoscopio y lógico, el aire va a pasar disminuido pero no abolido. Eso lo diferencia de la consolidación compacta que se presenta en la neumonía o que se presenta en algunos pacientes que tienen tuberculosis, que tienen lesiones que se han consolidado como si fuera una neumonía. ¿Ya? Entonces, una condensación, neumonía vesicular, abolido o disminuido. Y luego la cavidad. Esta es una caverna que puede ser de 6 centímetros, 8 centímetros, etc. Esta caverna está rodeada por un tejido pericavitario. En el síndrome cavitario siempre existe una caverna. Y para que sea síndrome cavitario es necesario que haya tejido pericavitario. Y que esta caverna esté en comunicación con las vías y que sea permeable. Que esta comunicación sea de 4 milímetros de diámetro. Que la caverna esté limpia, no esté ocupada. Solo así es síndrome cavitario. En este tipo de pacientes, el murmullo vesicular puede estar abolido. ¿Por qué? Porque hay tejido pericavitario. O en todo caso, el murmullo vesicular está convertido en un socio cavitario. Lo vamos a decir después. Luego, atelectasia. Definición de atelectasia. A ver quién me dice. Creo que ayer me dijeron. Dijo la señorita ayer que era un colapso ciego, como un colapso. Le voy a decir cómo es. Le puse como ejemplo, un ejemplo grosero. Se obstruye todo el bronquio, por favor no conversen. Se obstruye un bronquio totalmente, ¿no? Y la zona que le corresponde al bronquio, al parénquima pulmonar, se reabsorbe. Les dije que se reabsorbe porque nosotros en los grupos acinales tenemos canales de Lange, poro de Kohn para intercomunicarse. A través de estos poros de Kohn, canales de Lange, se reabsorbe el aire. Entonces hace como que se colapsa el pulmón, como si estuviera colapsado. A eso se llama atelectasia.
Y es obvio, yo pongo mi estetoscopio en esta zona, no pasa, porque está obstruido. Le voy a poner la variante para hacerle complicado. La obstrucción es subtotal, o sea, no obstruye todo completamente. Entonces el murmullo puede pasar ligeramente disminuyendo. Acá, obstrucción total, atelectasia, o obstrucción total, no pasa. Pero acá puede pasar disminuyendo. Entonces, es la otra opción en que puede pasar el murmullo vesicular favorito. Luego los pacientes con enfisema, pero el enfisema tiene que ser estadio final. O sea, un enfisema que recién se está estableciendo no va a tener muchos cambios. Pero el enfisema estadio final sí. El asma, pero el estado asmático. ¿Alguien sufre de acá de hiperreactividad bronquial o no? Nadie. ¿Alguien sufre de algo? Todos. Bueno, acá estamos en Lima. El asma se produce por lo siguiente. Esa es la base fisiopatológica del asma. Se produce una reacción antígeno-anticuerpo acá, se inflama todo el bronquio y eso es lo que va a condicionar los síntomas del asma. ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Constricción. ¿Qué se produce? Moco filante. Moco filante significa como la goma. Todo esto obstruye. Todo esto obstruye. Pero cuando un paciente está hiperreactivo, todo no está igualito, pues todos los bronquios no están igualitos. Entonces, en unos no pasa la respiración y en otros pasa más o menos. El hiperreactivo, ¿cuántas veces habrán tenido de compensación o el paciente asmático? Pero el paciente con estado asmático, casi todos sus bronquios lo tienen así. Por eso es que están en estado asmático. Entran en insuficiencia respiratoria, no pueden respirar, etc. Tienen que tratarlos y a veces tienen que darles apoyo ventilatorio. En esos pacientes el murmullo puede pasar casi aburrido. Porque ustedes a esos pacientes les pueden colocar el estetoscopio acá y reciben de pulmón silente, no se siente nada. Porque normalmente en el asmático es sibilantes, etcétera, como vamos a ver, pero ahí no se siente nada. El pulmón silente. Pero ese paciente está en estado asmático. O sea, no cualquier paciente con asma tiene murmullo vesicular. Luego, neumotoras. ¿Qué neumotoras? ¿Quién sabe? La mano. ¿Quién sabe qué es neumotoras? Si no me han entendido nada de esto. A ver. Cuando entra aire a la pleura. O sea, es la presencia de aire que normalmente no existe. Exactamente. Dos veces sentó usted que no lo he visto. Porque está integrado de toda la clase. ¿No? Miren. Ayer les dije que cuando hay un proceso parenquimal se produce una solución de continuidad entre el pulmón y la pleura. Entra el aire, en este caso por válvula no sale, es en los motores de atención que les comenté el día de ayer. Y en el otro entra y sale, también en los motores. Si hay aire acá, yo pongo mi estetoscopio acá, no pasa. No va a pasar, el pulmón está vacío. Otro de los ejemplos, el derrame pleural. Hay un derrame, por ejemplo, moderado. Yo coloco mi estetoscopio acá, no pasa. El aire penetra hasta acá, pero no pasa porque es el derrame. Es una característica del derrame. Y va a formar parte del arco del síndrome pleural, del derrame pleural. Así que no pasa en el derrame vesicular. Luego no pasa en los pacientes que tienen obesidad, pero mórbida, más de 30, de índice de masa corporal, o pacientes que estén en anasarca, súper edematizado, o síndrome nefrótico, etcétera. En ellos también porque se para de la caja torácica al estetoscopio. Me había olvidado decirles una cosa que me parece bien importante. Nosotros cuando auscultamos aparatos respiratorios no es como cardiovascular. Nosotros usamos solo el diafragma, no la campana. Solo el diafragma. Y nosotros estamos apuntando bien cuando presionamos el diafragma.
hacemos una ligera presión y acá se queda una pequeña muestra en la piel. O sea, ni muy superficial ni muy profundo. Muy superficial puede dar origen a sonidos y profundo también nos puede dar una idea inadecuada de lo que estamos explicando. O sea, tiene que dejar una muestra en cualquier lugar donde estemos explicando, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, es una sinopsis, seguimos. Seguimos. Ya. Les dije que después del murmullo, o sea, yo voy a ir a mi paciente, lo examino, etcétera, estoy haciendo mi historia. Entonces voy a colocar este objeto en distintos partes y digo, el murmullo vesicular está presente en la parte anterior, derecha, izquierda, normal, en la parte posterior, derecha, izquierda, normal, en la parte lateral derecha, normal. O sea, está presente y de características normales. Porque el hecho de que esté presente no significa que esté normal, puede estar disminuido, ¿no es cierto? Está presente de características normales. O murmullo vesicular normal. Tienen que colocar siempre eso. Y luego van a soplos, a buscar soplos distintos. Acá están los soplos en orden de frecuencia. Nosotros encontramos más frecuentemente el soplo tubario. El soplo tubario es lo más frecuente que encontramos. Seguramente ya algunos grupos estarán encontrando en pacientes en los distintos servicios, seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo se escucha? ¿Cómo es la onomatopeya del soplo tubario? Lo que escucharon acá, pero un poquito más bajo de intensidad. Lo que escucharon acá, pero traducido acá o acá, de más baja intensidad. O sea, el paciente, o sea, aero, ¿no? Pero la inspiración y la expiración se limitan, no es como lo de acá, ¿no? Que está separado. Entonces, esa es la onomatopeya. Es esa modificación de baja tonalidad de acá. Los dos tiempos, se usan los dos tiempos respiratorios. O sea, no hay predominio de ninguno de los tiempos. Y después esto ya es muy declarativo, tienen que escucharlo, tono elevado, etc. Para que haya soplo tubario es necesario que haya condensación. Que haya condensación. O sea, es un requisito básico. A veces les preguntan a ustedes en el examen eso y no ponen la condensación como requisito. No puede haber soplo tubario sin condensación, es imposible. Y después tiene que haber otros requisitos para que haya soplo tubario. Que la vía aérea sea permeable. Que esta condensación sea amplia. Que esta condensación sea superficial. Todos esos requisitos tienen que haber para que haya soplo tubario. Estos requisitos no son tan exquisitos, por eso que se encuentra más el soplo tubario. ¿En quién se encuentra soplo tubario? En el que tiene condensación. ¿Quiénes tienen condensación frecuentemente? Para pacientes que tienen neumonía. Los distintos tipos de neumonía, sobre todo las bacterianas. Y pueden haber consolidaciones, condensaciones en los pacientes también con tuberculosis. En algunos pacientes con tuberculosis van a encontrar también, soplo tubario. Sí. Entonces, me están olvidando de una cosa importante, no está escrito. El soplo tubario es negativo. O sea, está la condensación aquí y ustedes colocan el estetoscopio, siguen el estetoscopio, se va para abajo, se va para la derecha, se va para la derecha. Nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar condensaciones que tienen soplo tubario que se escuchan contralateralmente. Eso es excepcional. De repente no lo encuentran ustedes. Pero lo común, lo frecuente es lo que les acabo de decir. Y eso de la irradiación del soplo tubario sirve para diferenciar de los otros soplos, porque casi todos ellos son localizados. ¿Está claro? Bien. El otro soplo frecuente es el soplo cavitario.
Entonces, soplo cardíaco es un soplo que no. Dos tiempos, pero a predominio inspiratorio. Dos tiempos a predominio inspiratorio. ¿Han escuchado alguna vez una concha de mar? ¿La concha no han escuchado? No, en la concha de mar que entra, el aire entra y resuena. Tiene un sonido, digo que da, ¿no? Así es el soplo cardíaco, igualito, idéntico. Dos tiempos a predominio inspiratorio. O sea, para que haya soplo cardíaco se necesita que haya qué. Para que despierten los chicos, despierten. ¿Y haya qué? Calidad. O sea, no hay soplo cardíaco si no hay calidad. No hay soplo cardíaco si no hay calidad. Bien. ¿Qué enfermedades producen calidades? A ver, yo les voy a ir preguntando para ir despertando. ¿Qué enfermedades producen calidad? A ver, ahí, yo tengo. ¿Qué enfermedades producen calidad? ¿Sí? A ver. La tuberculosis es una enfermedad más frecuente en nuestro país. La tuberculosis es una enfermedad que produce con mayor frecuencia calidad. ¿Qué otra enfermedad podría producir calidad? ¿Ah? La histoplasmosis, ¿qué les parece? ¿He encontrado a un sitio o en su sueño? En su sueño encontró la histoplasmosis. Bueno, lo vamos a incorporar al libro. De repente debe haber un caso por ahí de histoplasmosis en realidad. ¿Otra enfermedad? Claro, el quis hiatídico. Se evacúa el quis hiatídico de baja calidad. Por evacuación del quis hiatídico. Otras enfermedades que provocan calidad. El cerebro. Estamos hablando de lo que ¿qué otra enfermedad? Hay otra que no es frecuente, pero lo dicen los niños, pónganse, ya creo que me quité la palabra, pero ¿qué iba a decir? El apercibo más bien podría decir, hay varias formas, ¿no? Varios cuadros clínicos de los izquierdos. El apercibo más bien se inserta en la calidad. O sea, imagínate que tuvo tuberculosis, por ejemplo, sanitaria, está desocupada esa calidad y de repente el apercibo, pum, se coloca y produce una enfermedad ni se toma. Es una causa frecuente de hemoptisis, de sangrado de la vía respiratoria. La tuberculosis, otra entidad. El absceso pulmonar. El absceso también se puede evacuar. Puede haber una vómita, el absceso iría con la calidad y puede. Claro. Y otras enfermedades que puedan dar pseudocalidades. Estoy seguro que no lo saben porque hay que leer bien el libro de semiología. Pero unos libros de semiología dicen que la bronquiectasia, así de esta manera, ¿ves? Las bronquiectasias pueden ser así, saculares o cilíndricas, o sea, en esa forma. Pero esta es la que nos interesa, cuando es circular. Entonces, en la bronquiectasia se inflama el tejido que está dentro de la bronquiectasia, ¿no? Y de repente produce así un tejido pericavitario. Y dicen los libros que puede producirse solo cavitario. Yo no he escuchado nunca eso, pero dicen los libros que se puede escuchar solo cavitario. Les digo por si acaso para que se pueda ser que ustedes escuchen también. Puede ser. Entonces,
para que se presente el soplo cavitario de la nariz es básico que haya calidad. Calidad. ¿Qué requisitos más se necesitan para que haya soplo cavitario? Vía aérea permeable. A esta cavidad llega un bronco de 4 milímetros. Que esta cavidad esté limpia, como le decía la concha de madre, limpia, lisa, y que haya tejido cavidad. Y que la caverna sea de 6 centímetros de diámetro. Todos esos requisitos tiene que reunir una cavidad con tejido pericavitario para que pueda dar soplo cavitario. Por eso que el soplo cavitario lo escuchamos con menor frecuencia que el soplo pleural. Bien. El otro soplo que vamos a escuchar es el pleural. Más difícil, más infrecuente, el soplo pleural. El soplo pleural es soplo de un tiempo, como lo verán ahí en el cuadro. El paciente es bien suave, pero lo van a escuchar así en esa forma. Expiratorio. En él es el soplo. Es un soplo que está súper localizado. Eso lo diferencia del soplo pleural, porque muchas veces uno se equivoca. Este soplo pleural, este soplo cavitario, uno está en duda, ¿no? Y bueno, todo lo demás, para que haya un soplo pleural es necesario que el paciente tenga, ¿qué? Para que tenga soplo pleural. ¿Qué es necesario? El caballo blanco de esa máquina. Que tenga derrame pleural, soplo pleural. Que tenga derrame pleural. Este derrame pleural debe ser moderado. O sea, si un paciente tiene un derrame pleural masivo o un derrame pleural con escasa cantidad de líquido, no da soplo pleural. Otros requisitos: que la vía aérea sea permeable, no esté obstruida. Y acá pegado a este derrame pleural, acá haya compresión, una zona de colapso del parénquima pulmonar o de lesión del parénquima pulmonar, y que un bronquio de 4 milímetros llegue acá. O sea, como verán, cualquier cantidad de requisitos. Por eso que el soplo pleural no es tan frecuente. Pero si ustedes encuentran soplo pleural, que es en este paciente, en el derrame pleural, lo que puede pasar con uno de ustedes cuando estén haciendo su segundo insulinismo. ¿Qué podría suceder? Este paciente tiene un derrame, este paciente tiene un síndrome de condensación. Empiezan a pensar, no tienen placa de cola, no tienen nadie. No está el doctor Díaz, ni el doctor Soto, ni el doctor Jara para que les digan cómo tienen que hacer. Ustedes tienen que hacerlo. Colocan el estetoscopio y es un soplo en él, es un soplo expiratorio. Entonces ustedes dicen que este paciente tiene posiblemente un derrame pleural. Lógicamente se van a valer de la sintomatología y de los otros datos que tenga el paciente, pero le sirve para algo más. Este paciente tiene soplo expiratorio, tiene soplo pleural. Entonces este paciente, si tiene un derrame pleural, debe ser inflamatorio. No puede ser no inflamatorio. Importante, a ver si piensan, para que no sean tan pasivos, ¿por qué sería importante que sea inflamatorio? A ver, piensa. Ayer les hice un repaso de fenómenos. A ver quién habla. A ver si el alumno que siempre responde. Miren, los derrames pleurales son contados ni con los dedos de la mano siquiera. Ustedes cogen su libro de semen o su libro de medicina interna, Williams, dicen la causa más frecuente, en el de medicina interna dice virales, en el de Williams, porque es Estados Unidos. Acá en nuestro país es la tuberculosis. O sea, si es inflamatorio puede ser tuberculosis. Yo en la historia tú le vas a preguntar, ¿tiene apetito, no tiene apetito, tiene fiebre, tiene fibroscarpina, tiene sudoración parcial, etcétera, etcétera? ¿Ha tenido expectoración hemocrónica? No te pregunto el paciente. ¿No?
existido la historia para poder hacer una correlación con este dato de derrame inflamatorio. Eso es importante. 1, TB. 2, a ver qué sabe, derrames inflamatorios. La neoplasia. Y 3, los procesos virales. Ya les había dicho. Lo que sucede es que los procesos virales no son tan frecuentes como en otros países, como en países desarrollados. Entonces, prácticamente de todas las causas de derrame pleural se circunscriben a los causas. Es importante. Y descartan todo lo que no es inflamatorio. ¿Quién me dice, a ver, las causas de derrame no inflamatorio? ¿Quién me podría decir? Se han despertado lo que estaban durmiendo. Entonces, por un traumatismo. ¿Ah? Un traumatismo. Ya, traumatismo y motoras. Otras causas. Por edema generalizado. El edema generalizado sería por qué. Por síndrome nefrótico. No, ¿eso de qué depende? De la eliminación de proteínas. Claro, pero ¿qué pasa? Porque la lúmina con qué tiene que ver. Presión oncótica. Entonces la presión oncótica está medida, síndrome nefrótico. Otra causa. Otra causa de alteración de presión oncótica. ¿Ah? No se forman albúminas. ¿Qué más? ¿Qué otra causa? ¿Eh? Ixedema, presión oncótica. Ixedema es por hipotiroidismo. Sustancia ixedematosa, ¿no? Hipolinemia. Desnutrición, que no come el paciente. Perfecto. Una última causa. La enteropatía perdedora de proteínas. Eso no lo sabe, seguro, más sofisticado. Tiene la causa de disminución de presión oncótica. Presión hidrostática, a ver, que produzca edema, que no es inflamatorio. Insuficiencia cardíaca, otra. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Insuficiencia qué? ¿Ah? ¿Ah? Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal aguda. Insuficiencia cardíaca. Presión hidrostática. Aumento de presión hidrostática. ¿Cierto? ¿Ves? Ustedes saben lo que pasa aquí. Hay que interpretarlo. Entonces, ya saben que es importantísimo entonces encontrar un soplo pleural hecho un vivir. Derrame pleural e inflamatorio. Entonces yo empiezo a hacer la distinción entre las 3 causas principales de soplo pleural o derrame inflamatorio. ¿Cierto? Bien, y por último, el soplo anfórico. El soplo anfórico es un soplo en A, es un soplo de los tiempos. Dice que es intenso y resonante, pero la forma más práctica es... ¿Ustedes han soplado una botella vacía alguna vez? ¿No han soplado? El timbre que tiene cuando está vacía una botella es un timbre metálico, justo como el soplo anfórico. Es igualito, si no lo han hecho vayan y van a ver, ese es el soplo anfórico. Es decir, mejor ejemplo no les puedo dar. El soplo anfórico se presenta en 2 circunstancias. Una circunstancia es cuando hay síndrome cavitario, pero la cavidad, a ver, ¿me escuchan? Pero la cavidad es de 8 centímetros. Con todos los requisitos para soplo cavitario. Con todos los requisitos. Y cuando hay neumotoras, atención. Sobre todo neumotoras. Los otros neumotoras podrían dar también, pero el neumotoras, atención, no se lleva. Los libros, no sé qué libro lo leí, hablan también de esa posibilidad. O sea que hay una tremenda bronquiectasia así sacular, rodeada de tejido que puede dar soplo anfórico. Yo lo leí alguna vez,
¿será o no será? Con un grupo de ustedes hemos encontrado un paciente con bronquiectasis, que bueno, la única vez en mi vida que escuchaba que tenía soplo. O sea, sí existe esa posibilidad. Pero eso es lo raro, ¿no? Nosotros aprendemos con lo frecuente. Les digo lo raro para que ustedes tengan conocimiento. Bien, ese es soplo tubárico, cavilario, pleural y afórico, en ese orden. Vamos a ver. Ese es grosso. Seguimos. Ya, estos son los ruidos agregados, que después se describen. Ruidos agregados. Hay un ruido que generalmente se presenta por la presencia de secreción. Y el estentor, por ejemplo, es cornaje. El cornaje es en tráquea. Una inflamación de la tráquea, cornaje. Yo he visto en pacientes con artritis reumatoide que afectó la tráquea. Entonces son como pitos de barco. Se siente a distancia, no necesitan mover el respiración. Para nada. Escuchen los dos tiempos, pero muy inspiratorios. Luego los roncos también de la tráquea, inflamación, por la presencia de secreciones, de la tráquea que se mueve. Ustedes van a encontrar en los dos tiempos, como roncos, como hacen el ronquido, ¿no? A ver, díganle que haga un ronco de tráquea. Bien, entonces, ustedes se encuentran en esta parte, probablemente el soporte para este paciente puede tener una tráquea. Luego, de los bronquios hay sectores así secos, también los roncantes, bronquios ya más pequeños, donde hay secreción, están en los dos tiempos los roncantes, aparecen, desaparecen, luego el sibilante, es un silbido. Eso es lo que se presenta en los pacientes con asma, con hiperreactividad bronquial, donde por el mecanismo ese que les dije, al entrar y salir el aire, produce un sonido, especialmente en el tiempo expiratorio. Entonces, este sibilante es dos tiempos a predominio expiratorio. Acá dice piar, no es tanto piar, es un silbido, ¿no? Y también puede ser como piar de un pajarito. Pero eso de piar de un pajarito es cuando hay obstrucción de los bronquios en pacientes crónicos. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, larga data. Un paciente con EPOC, larga data. Entonces usted va a encontrar piar, que es un sibilante en sí, piar. ¿Qué implica obstrucción? Cuando yo encuentro un paciente con sibilante, digo, este paciente tiene un proceso bronquial obstructivo. Cuando encuentro un piante, este paciente tiene un proceso bronquial obstructivo. Lógicamente, piar es en enfermos crónicos, no en los hiperactivos, sino en proceso agudo. ¿Ya? Bien, esto de wheezing es un sibilante localizado en el tórax, que se produce por obstrucción de un bronquio por cáncer. Seguimos. Otros xenobroncoestertores húmedos le dicen a los supraepitantes. Ustedes han escuchado el oxígeno en nuestros pacientes, ¿no? Así más o menos suena. O sea, como un burbujeo, pero de dos tiempos, cuando colocan el osciloscopio. Son dos tiempos, pero el supraepitante es cambiante. Muchas veces uno no sabe si es supraepitante o supraepitante. Lo hacen toser al paciente y el supraepitante desaparece para volver a aparecer. ¿Ya? Inclusive cuando el supraepitante se esfuerza en un tiempo, lo hacen toser, desaparece para volver a aparecer. Entonces se modifica, es como un burbujeo. En su libro de semiología, les han puesto Surosa, ¿cierto? También. Y en Surosa hacen una clasificación de cada grupo mediana pequeña. De acuerdo que el bronco sea grande, mediano, pequeño. Yo personalmente pienso que no es aplicativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahí al supraepitante, que puede ser grande, mediano, pequeño, ¿qué me dice que tiene el paciente? Compromiso mental. Y punto. El tratamiento es igualito. Entonces, no necesito hacer una distinción tan exquisita, cuando uno habla mucho tiempo, tan exquisita. Entonces, luego vamos al crepitante que se produce en el alveolo, presencia de secreciones en el alveolo. Cuando uno inspira, se rompe esa secreción y produce un sonido fino, finito. Los que tienen cabello, yo no lo puedo hacer. Pueden estrujar el cabello en su oído. Y es como cuando se estruja el cabello, así, igualito, así es el sonido del crepitante. Así, igualito, pero un solo tiempo.
un solo tiempo. Es inspiratorio, final de inspiración. Cuando yo encuentro un crepitante, digo, este paciente tiene compromiso alveolar, compromiso parenquimal. Y es un solo tiempo y no se modifica con la tos. ¿Por qué? Porque está en el alveolo, no se puede modificar con la tos. Como en el caso del subcrepitante, que la secreción está en el tubo bronquial, se puede movilizar, aparecer, reaparecer. Las dos cosas son importantes. Entre los jóvenes, acá semiología respiratoria, acá semiología, llegan al internado. Me ha pasado, porque he preguntado a pacientes, yo no, otros, han preguntado en la visita médica cuando pasan lo de San Juan Batista, los San Martín, no sé quién, y lo de Ricardo Paz. Y les preguntan la diferenciación y no saben. Es un profesor de semiología de qué vergüenza. No saben. No saben definir qué es, no saben qué es semiología, no saben qué es semiología. No puede ser. Entonces, ya saben que un subcrepitante es bronquial, que siempre le dice este paciente tiene compromiso bronquial, bronquitis. Puede ser bronquitis, aguda, lo que sea, pero compromiso bronquial. Y un sibilante le dice que hay compromiso bronquial obstructivo. Y un crepitante que tiene compromiso alveolar. Si se unen cualquier cantidad de subcrepitantes y crepitantes, bronconeumonía. Está claro, ¿no es cierto? ¿Está entendido? ¿O no han entendido? No han entendido. Perfecto. Y luego hay un sonido como una crepitación.